Muy buenos mis amigos de Miércoles Astrales, nuevamente con ustedes en estos dos programas que estamos haciendo un poco diferentes, especiales. Y es que se trata del destino de Cuba desde el punto de vista astrológico. Y la semana pasada le había mostrado tres cartas. La primera era una especie de horaria de cómo estaba la situación el 11 de julio del 2021, cuando se dio todos aquellos sucesos en la isla de Cuba y que marcaron una liberación kármica, como había dicho, y había mostrado también la carta de la República en Armas de Cuba, que fue en abril de 1869, y finalmente la carta de la República de Cuba, como se conoce mundialmente, que fue el, el 20 de mayo de 1902. Bueno, estas tres cartas las estamos analizando a partir de un patrón exacto que era Urano. O sea, Urano, que es el que tiene que ver, el planeta tiene que ver con los grandes cambios, las grandes revoluciones, y por eso le estábamos analizando lo que había pasado el 11 de julio, cómo estaba el Urano, vamos a ver hoy cómo estaba el Urano cuando nace la República y cómo va a estar Urano ahora y próximamente, que es el que realmente, a mi entender, es el que puede dar un gran cambio en la isla de Cuba, o sea, en la República de Cuba. A veces muchos me han preguntado, bueno, ¿por qué es que se hace la carta esta y no se hace en el año 59? Vamos a ver todos esos detalles. En primer lugar, para que se haga una carta a una república, la república tiene toda una serie de condiciones. Quiere decir que tiene que tener una bandera propia, un escudo propio, un himno, una constitución, que es lo más importante, la elección de un presidente, un vicepresidente, una cámara de representantes, etcétera. O sea, todos estos patrones se cumplieron en primer lugar en la Asamblea de Weimar en 1869 y posteriormente también en la República de Cuba en 1902. Fuera de eso, todo el tiempo se han mantenido los mismos patrones, el mismo himno, la misma bandera. Las constituciones han tenido sus cambios, pero se han elegido presidentes, vicepresidentes, en fin. O sea, no ha cambiado la estructura de la república, por eso es que se toman estos dos patrones. Bien, aclarado eso, vamos a ver inmediatamente la carta de la República de Cuba en 1902. Y vamos a ver que Urano, que es el planeta que tiene que ver con los cambios, estaba a 20 grados aquí, ¿ven? A 20 grados del signo de Sagitario cuando nace la República. ¿Qué pasa? Que le hace una oposición aquí a Plutón y a Mercurio en este caso. Plutón es regente de la casa 4. Bueno, estaba desgastado el país por la guerra de independencia. Como se sabe, habían tenido la intervención de Estados Unidos. Yo decía en el programa anterior que es una especie de la historia, una especie de levogiro que va subiendo, una especie de espiral evolutivo, y que ahora hay condiciones semejantes a las que pasaron en ese momento. No se sabía si se iba a hacer o no la república, porque estaba la enmienda Platt en ese momento, pero finalmente se hizo con estas atenuantes, con estos malos aspectos. Sin embargo, es curioso que ya en 1904 Urano estaba a 27 grados de Sagitario. ¿Y qué ocurre? Que el Sol, que es, o sea, la carta de Cuba tiene Leo en el ascendente, por tanto el país está dado por Leo y por el Sol, que es su regente. Y el Sol está a 28 grados de Tauro en el momento de la República, o sea, que se funda la República, pero en 1904 ya hace un quincuncio el Urano transitado con el Sol de la Carta de la República de Cuba. Por tanto, y a partir de ese año empieza un punto de giro, un desarrollo significativo, porque el Sol incluso está haciendo muy buenos aspectos con Saturno, que está rigiendo en Capricornio. Y en este caso, Saturno tiene que ver con los trabajadores, con los servidores del país, y con la casa 7, que son los enemigos del país. Bueno, había terminado la guerra, pero también habían cesado un poco las tensiones con los propios Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el hito posterior de Urano después de tantos años? Evidentemente, 1959,
que es cuando, bueno, ya sabes, entra Fidel con el ejército rebelde, o sea, derrota en este caso al ejército de Batista, y vamos a ver qué situación exactamente tenía. En enero de 1959, Urano, que es el que tiene que ver los cambios, porque evidentemente tuvo que existir un cambio. Vamos a ver que en 1959 Urano está situado exactamente ¿cómo se llama? En el signo de Leo, que rige Cuba, por tanto era muy notorio, a 15 grados, haciendo una cuadratura a Marte, que está en Tauro, en el medio cielo. Bueno, Marte en este caso era el país. Marte, saben que es la guerra, la violencia, así entró ese aspecto, o sea, esa nueva era. Pero lo más importante es que Urano hacía un trino con Venus, en este caso. Venus es regente de la casa 10, que es el gobernante, que es el nuevo gobierno que empieza. Y empieza con un trino, quiere decir con un buen aspecto. Y sin lugar a dudas hubo muchas esperanzas, había muchos anhelos en ese momento de que fuera una cosa diferente. Se había acabado el gobierno de Batista, había habido mucha violencia durante todos esos años, la guerra en sí misma, y siempre se pensó que podía haber sido un gran cambio. Incluso vamos a dedicar un programa entero a un profeta finés que fue a Cuba, Walter Blomqvist, que él estaba muy interesado en ese momento en lo que podía ser la revolución cubana en el mundo a nivel mundial, con una profecía muy interesante que se relaciona incluso con la pirámide de Egipto. Mire usted qué cosa más interesante. Yo tengo todavía el manuscrito de ese libro que él escribió como una profecía, pero eso lo vamos a dejar para más adelante y vamos a ver por qué muchos pensaron que podía haber sido diferente. Sin embargo, en el año 1961, Urano, ese que trae esos grandes cambios, ¿verdad? Estaba a 22 grados ya de exactamente en conjunción con el ascendente de Cuba. Y ahí él le hace una cuadratura al Sol, que es el regente del país. Por tanto, hay un cambio en el país absoluto, un cambio que es negativo en este caso porque es una cuadratura. Desde el mismo ascendente, ese es el verdadero cambio en esos años con el regente del ascendente, que es el Sol en este caso. Ya todo se puede imaginar cuál fue el cambio. Y lo curioso es que el cambio tiene que ver con un sextil que hace con Neptuno. Según la astróloga Liv Green, es una excelente astróloga, o fue una excelente astróloga, y que escribió un libro solamente con el planeta Neptuno. Ella asocia al planeta Neptuno con el socialismo. Por tanto, es evidente que ese cambio fue el cambio más fatal que pudo tener el régimen en ese sentido, que por supuesto era como se decían que Cuba era tan verde como las palmas y esa revolución era tan rebelde y verde como las palmas, y había una especie de chiste que decía así, verde como el melón, por fuera verde pero por dentro rojo. Y finalmente ya se sabe que en el 61 se declara el carácter socialista de Cuba, y ahí lo hace bajo una cuadratura. Por supuesto, un buen aspecto con Neptuno, que es el socialismo, porque estaba a favor de ellos en ese sentido, y el socialismo lo que pinta justamente es eso, o sea que todo va a estar muy bien, que es el paraíso de los trabajadores, pero ya se ha comprobado que es una gran mentira, por supuesto. Ahora, ¿cómo estaba Urano el 11 de julio de 2021 en la Carta de Cuba? Fíjense que ni más ni menos estaba exactamente en conjunción con Marte, aquí en el signo de Tauro, y activaba esta cuadratura de T que tiene la Carta de la Nación, cuadratura de T que involucra a la Luna, que son las grandes masas, que involucra a Júpiter, en este caso que es la casa 2, la casa 8, perdón, que tiene que ver con la economía del país, o sea, esa situación terrible, y Marte, que sin lugar a dudas es la violencia, que fue lo que trajo en definitiva, o sea, las personas yendo a la calle y siendo reprimidas, y eso, bueno, ya se conoce. Ahora, vamos a lo más importante, que es lo que nos toca ahora. ¿Cómo está Urano en este momento? Fíjense que Urano en este momento está a 27 grados
y el Sol está a 28 grados. El Sol es Cuba, o sea, el Sol es el regente del ascendente de Cuba, por tanto es el país. Y Urano, que son los grandes cambios, está exactamente en conjunción o sea, con este Sol. Quiere decir que estamos en estos momentos en un gran cambio del país, sin lugar a dudas. Y el Sol está en la casa 10, que tiene que ver con el gobierno, siempre ha estado identificado en este sentido, pero lo curioso es que hace un trino, un Saturno que está en Capricornio. La casa 6 que rige Capricornio es la casa de los servidores de la República, incluyendo las Fuerzas Armadas. Si está en trino, no creo que haya ningún tipo de violencia en ese sentido, pero además Saturno es el regente de la casa 7, que en cierta medida o son los tratados o es el enemigo abierto, pero como está en trino en este caso, son como las asociaciones, las alianzas que se pueden hacer en un momento con el enemigo. Y para el régimen de Cuba, el enemigo no es ni más ni otro que los Estados Unidos, por supuesto. Pero aquí en este caso, fíjense que está haciendo un trino. Por tanto, yo pienso que sin lugar a dudas va a existir un cambio por esa conjunción que está existiendo en este momento, y que si queremos ser mucho más exactos, para los meses ahora siguientes, de marzo, abril, lo hace parte, y quiere decir que Urano llega y se pone en el grado 28, 29, hace conjunción exacta con el Sol, que es el regente de la nación. Yo espero que este cambio sea el cambio más importante en muchos años que se ha estado esperando, porque las conjunciones tienen mucho poder en este sentido, y es justamente ahora cuando lo está haciendo. Por supuesto, esto no queda aquí, esto después Urano sigue hacia adelante, sigue haciendo esa conjunción de todas maneras, incluso cuando entre en el signo de Géminis, que es el signo del gran cambio. Ahí va a estar 7 años Urano, y ahí es que se espera que realmente vengan los grandes cambios. Pero la nota clave está en este momento, justamente porque por la importancia que tiene Urano para el cambio en sentido general, y porque esa conjunción es muy importante. Es una conjunción, bueno, Urano, ¿saben?, demora 84 años en darle la vuelta a todo el zodiaco, o sea que esta conjunción es la más importante en 84 años, por tanto la considero muy importante. Ahora vamos a ver un factor que yo le llamo el factor Géminis-Leo, que es muy curioso, y esto me vino a la mente porque empecé a analizar los actores que tienen que ver con este posible cambio. Y me llama la atención que Cuba es del signo de Leo, aunque se ha creado la República en mayo, o sea, en la astrología mundana el ascendente es el país, no hay que mirar la fecha características generales, pero el país realmente es el ascendente. Por tanto, si Cuba tiene Leo en el ascendente, Cuba es Leo. Y vamos a ver los actores que tienen que ver con este cambio, porque recuerden que Urano está en Tauro, pero ya está terminando Tauro, va a entrar en Géminis, que ahí es donde viene el gran cambio finalmente, o sea, a mediados de este año. ¿Y qué ocurre? Que se va a estar ahí, como decía, 7 años, por tanto son 7 años importantes para los cambios. Ahora, el actor principal, o sea, el creador desde 1959 de todo lo que está ocurriendo ahora, sin lugar a dudas, fue Fidel Castro. Fidel Castro era el signo de Leo y tenía Géminis en el ascendente. El actual presidente de los Estados Unidos, Trump, es del signo de Géminis con Leo en el ascendente. El actual poder en Cuba, sin lugar a dudas, aunque haya un presidente que no pinte nada, lo tiene Raúl Castro, que todos saben que es el poder bajo la sombra, y al que está mandando realmente. Raúl es el signo de Géminis. ¿Y quién puede llevar a cabo todas estas conversaciones o estas negociaciones, sin lugar a dudas? Pues Marco Rubio, que es del signo de Géminis. Por tanto, estoy viendo este aspecto que es coincidente, y yo no creo mucho en las coincidencias, creo que las cosas no sean por casualidad, sino por causalidad, y este cambio es evidente hasta con las personas que lo están llevando a cabo. Ahora, quiero también ver una carta preciosa, que es la carta que le mostré la semana pasada, que es la carta de la República de Armas, a partir de la Constitución
de la Asamblea de Guaymaro, que por cierto Guaymaro es un árbol, y ese árbol lo que significa, ese nombre de Guaymaro es árbol que renace, y ojalá esto sea una forma simbólica de dar también el cambio, porque miren qué carta más bella esta, con un gran trino, que estos fueron los fundadores de nuestra patria. Esto es una especie de utopía, y cuando nace la República, pues tiene justamente Urano en el ascendente también, en el signo de Cáncer, ¿ok? Y, o sea, está buscando una renovación de la patria. Cáncer justamente es el signo que tiene que ver con la patria. Pero vamos a ver qué pasó el 11 de julio. El 11 de julio, en esta carta, está a 14 grados de Tauro, el Urano, y hace conjunción exacta con el Plutón radical que está en cuadratura con Marte en esta carta. Fíjense cómo vuelve a denotar violencia, o sea, en ese 11 de julio, que no estaba todavía el cambio para darse, por eso se dio con tanta tensión. Sin embargo, en este momento, que es lo más importante que nos interesa ahora, él está a 27 grados de Tauro. Y como la carta tiene Cáncer en el ascendente, el regente de Cuba en esta carta es la Luna. La Luna está a 29 grados de Aries en conjunción con Júpiter, que está a 26. Y justamente Urano le está haciendo un semisectil a la Luna. Es decir, cuando analizamos las dos cartas, tanto la de la República en Armas como la República de Cuba en 1902, ambas están haciendo un aspecto de Urano favorable en este caso, que es el cambio con el regente del país. Pero aquí va un poco más, porque como decía, aquí Júpiter es el regente de la casa 10. La casa 10 es el gobierno y el gobernante del país en este caso, está en conjunción. Quiere decir que si afecta al país, afecta al gobernante. También aquí puede haber un cambio. Esta carta, como les decía, es una carta utopía. Es la carta que hicieron nuestros próceres de la independencia de Cuba, y hemos visto el karma que ha sufrido Cuba en todos estos años. Yo espero que ese cambio que está presente en este momento y que puede seguir en los próximos tiempos sea un cambio justo. Muchos se debaten que es intervención, que es invasiones, que es anexiones. Creo que en este sentido no va a haber tanta violencia, puede haber manifestaciones indudablemente del pueblo, etcétera, pero no veo una guerra abierta, ni una invasión abierta, ni mucho menos. Y cualquier cambio que tenga nuestro país en este momento es favorable. Dicho de paso, no solo por la astrología, sino porque el sufrimiento del pueblo es tan intenso que cualquier cambio va a ser un alivio. Y ya creo que es hora de que esto ocurra. Hay un tema que nos queda pendiente, que le estaba hablando, el de Walter Blomqvist. Walter Blomqvist hizo una profecía de lo que podía haber sido Cuba, porque Cuba, desde el punto de vista mundial, como estuvo ubicado geográficamente, en su relación con la pirámide de Keops allá en Egipto, él hace toda una serie de estudios muy interesantes, y es una profecía sobre Cuba. Pero eso lo dejaremos para la próxima semana, y vamos a ver el destino de Cuba a través de Walter Blomqvist. Así que nos vemos, y como siempre digo, proyecto su energía a las estrellas y encuentre un sendero en ella. Hasta la próxima semana.